Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Daniel. Vamos a prepararnos para esta lectura porque está algo extensa, pero es importante que entendamos el contexto de todo lo sucedido en esta historia, en la vida de Daniel, un joven valiente, valeroso, que amaba al Señor con todas sus fuerzas. Y hoy vamos a centrarnos en la vida de tres amigos especiales de Daniel: Sadrach, recuerdan, Mesac y Abednego. Así que vamos a leer desde el capítulo número 1 hasta el capítulo 30. Es la historia de estos jóvenes, lo que les sucedió por ser fieles a Dios. Les invito para que me acompañen, ya sea en la pantalla o en sus Biblias. Vamos a leer la versión Reina Valera del 60. Dice la palabra de Dios: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más del acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbanes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en mulador, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Qué hermosa historia, ¿verdad? Qué bestseller. Como todas las historias que encontramos en la palabra de Dios. Así que un día Nabucodonosor
se levantó y dijo: voy a levantar una estatua totalmente en oro. ¿Usted se imagina una estatua totalmente en oro? Y el mundo o aquella provincia en la cual Nabucodonosor tenía sus tentáculos debía adorarla. Porque según Nabucodonosor, esa estatua tal vez le representaba a él, representaba su poder, representaba su dominio, su reino, un reino poderoso, un reino indestructible, un reino, mis hermanos, como ninguno sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Esta estatua, dice la Biblia, era un monumento enorme. ¿Saben cuánto medía? Aproximadamente más de 30 metros. Eso significaría un edificio de unos 15 pisos, por lo menos. Era una enorme estatua, mis hermanos. Ahora, esta estatua no la construyó sobre un cerro, sobre una loma, no. La construyó sobre un valle, sobre un sitio completamente plano. Y su intención era reunir allí a toda esa provincia, a todos sus súbditos, para alimentar tal vez así más su ego. Mis hermanos, así es para muchos su vida. Se creen muy poderosos, se creen indestructibles, se creen soberbios, altivos. Pero mis hermanos, ¿qué dice la Biblia que somos nosotros? ¿Qué dice la Biblia de lo que es el hombre? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24. Primera de Pedro 1, 24, miren lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Muy contrario a lo que, repito, tal vez muchos pensamos o muchos piensan o creen que son. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mis hermanos, en realidad no somos nada. No somos nada delante de Dios. Miren el Salmo 144, verso 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Otra versión de este mismo texto dice: pues son como un suspiro. Sus días son como una sombra pasajera. Así que Nabucodonosor construyó esa estatua para que todos los hombres de aquella región, de aquella provincia, se postraran y le adoraran. Nadie podía faltar. De hecho, ¿quién se atrevería a faltar a tan magno evento? Ordenado por Nabucodonosor, un hombre totalmente poderoso en aquel entonces. Si alguien se atrevía a faltar a ese evento, tenga la certeza que lo harían más corto de estatura, le cortarían su cabeza mínimo. Nadie, repito, nadie se atrevería a faltar a esa invitación de Nabucodonosor. Así que dice la Biblia que inicia el evento, suena la música y todo el mundo que estaba allí presente se inclinan o se hincan ante la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Oído, todos se hincan excepto 3 jovencitos valientes. Dentro de todo el reino de Nabucodonosor solo hubo 3 jovencitos valientes que se negaron a hincarse delante de la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes judíos, hebreos valientes. ¿Recuerdan, mis hermanos, que les decía en el mensaje anterior? Ya habíamos mencionado a estos jóvenes que junto con Daniel, recuerdan, habían sido llevados cautivos a Babilonia.
y habían pasado por una prueba también difícil. Recuerden que Nabucodonosor quiso llevar a todos los jóvenes sabios, íntegros de Babilonia, y quiso, como se diría, quiso babilonizarlos, quiso seducirlos para hacerlos como su pueblo, para hacerlos como uno de ellos. Recuerden que decíamos que estos jóvenes se mantuvieron firmes y se negaron a participar de esas prácticas paganas, como era tal vez participar de los alimentos que el rey ofrecía a sus divinidades. Pues bien, mis hermanos, aquí encontramos una vez más a estos jóvenes hebreos en una prueba mucho más tremenda y mucho más riesgosa. Se encuentran ante un tremendo dilema. ¿Qué haremos? Muy posiblemente se preguntaron estos jóvenes, ¿qué haremos? Tuvieron que haber pensado, ¿verdad? ¿Nos inclinaremos ante la estatua de oro que Nabucodonosor ha levantado? ¿Nos inclinaremos ante este monstruo o moriremos? ¿Cederemos o arderemos? ¿Qué hacemos? ¿Adoraremos a Nabucodonosor y a sus dioses? ¿O adoraremos a nuestro Dios? ¿Adoraremos al rey de Babilonia o adoraremos al rey del universo? Mis hermanos, la decisión era difícil. No era nada fácil para estos jóvenes. ¿Cedemos o morimos? ¿Cedemos o ardemos? ¿Hacemos, mis hermanos, dirían, lo que hacen los demás? ¿Hacemos lo que hace todo el mundo? ¿O vamos a ser diferentes? ¿O somos diferentes a los demás? ¿Vamos a agradar al rey de Babilonia o vamos a agradar al rey del universo? ¿Complaceremos al rey humano o agradaremos al rey celestial? Mis hermanos, era un dilema tremendo, ¿verdad? No era nada fácil para estos jóvenes. Tenían un gran reto, una gran decisión que tomar, porque estaba en juego sus vidas. No era cualquier cosa. Ahora, para todos los demás pueblos que asistían a ese evento, mis hermanos, no era nada difícil. Esos pueblos estaban acostumbrados a adorar muchos dioses. Así que adorar un dios más no había ningún problema, ¿verdad? De hecho, Nabucodonosor no estaba pidiendo que cambiaran de religión. No estaba pidiendo que cambiaran su Dios. Sencillamente quería que adoraran otro Dios. Así que un Dios más para ellos no había ningún problema. No estaba pidiendo que renunciaran a sus creencias, que renunciaran a su religión. No, estaba simplemente pidiéndoles que adoraran a otro Dios. Ahora, el verdadero problema allí era para estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Para ellos sí era un gran problema porque ellos tenían muy claro que solo adorarían al Dios verdadero, al Dios de los hebreos. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros como cristianos, como creyentes, nos hemos encontrado ante esta disyuntiva? El mundo quiere seducirnos, el mundo quiere conquistarnos, el mundo quiere hacernos inclinar ante sus prácticas y ante sus costumbres y cultura. El mundo quiere que vivamos, que pensemos, que actuemos y que hablemos como los demás, igual que ellos. Mis hermanos, esta moderna sociedad quiere presionarnos para que coloquemos nuestras manos alrededor de su cuello y digamos, tranquilo amigo, su religión es tan buena como la mía, sus prácticas son tan buenas como las mías, sus costumbres son tan buenas como las mías. Mis hermanos, ¿y si no lo hacemos? Entonces estaremos escupiendo en la cara de esa moderna sociedad.
¿O seremos tratados de retrógrados, fanáticos, faltos de amor, intolerantes, etcétera, etcétera, etcétera? Pero mis hermanos, quiero recordarles que como cristianos, que como creyentes hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a vivir diferente. Hemos sido llamados a no seguir la corriente de este mundo. Hemos sido llamados, mis hermanos, a no participar de las prácticas y costumbres pecaminosas de este mundo. ¿Cuántas veces los hemos visto tentados a ceder, tentados a hacer lo que los demás hacen, tentados a actuar como los demás actúan, tentados a hacer las cosas que los demás hacen, tal vez por miedo o por temor a no perder alguna amistad, a no perder alguna relación, a no perder alguna oportunidad, a no perder algún trabajo, para que no seamos objeto de burla, para que no nos desechen, para que no nos persigan, para que tal vez perdamos popularidad, a no ser rechazados. Todo, mis hermanos, todo esto para solo agradar al mundo, para agradar a los demás. Pero mis hermanos, el llamado del creyente, recuerden, siempre es a agradar al Dios del universo. A eso hemos sido llamados, mis hermanos, a no hincarnos, a no inclinarnos ante ninguna estatua, ya sea de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, aún de carne y hueso. Hemos sido llamados, mis hermanos, recuerden, como creyentes, como hijos de Dios, a ser diferentes. A ser diferentes. Y por eso siempre nos vamos a encontrar en este mundo nadando contra la corriente. Porque este mundo, mis hermanos, va en otro sentido, va en otra dirección. Va en contravía con nuestros principios. Mis amigos, tenga esto presente. En la vida siempre nos vamos a encontrar en determinado momento en esta situación en la que estaban estos jóvenes, Sadrac, Mesad y Abednego. Tenemos que decidir a quién vamos a servir. Muchas veces tenemos que decidir a quién vamos a servir. Si al Dios del universo o a este mundo. Nos vamos a encontrar con el dilema en que o somos fieles a Dios o vamos a agradar al mundo. Entre hacer lo correcto o hacer lo que los demás hacen. Hacer lo que el mundo hace. Hacer lo que todo el mundo hace. Entre adorar al Dios del universo o ser crucificados con el odio, la persecución, el ataque, la vergüenza y, ¿por qué no?, aún con la misma muerte. ¿Sabían ustedes que en estos tiempos, mis hermanos, casi cada 5 minutos un hombre o una mujer es asesinado en el mundo por causa de su fe? Es asesinado cruelmente por confesar el nombre de Cristo. En estos tiempos, lo que pasa, mis hermanos, es que esto obviamente no lo predican los modernos maestros de la prosperidad, del pensamiento positivo, de la confesión de fe, porque para ellos el cristianismo solo es salud, dinero y amor. Pero mis hermanos, qué fácil es predicar eso desde la comodidad de suntuosos edificios. Pero qué de aquellos que están allá arriesgando sus vidas cada día en esos lugares donde odian el nombre de Dios. ¿Qué de ellos, mis hermanos? Debiera darnos vergüenza no venir a la iglesia por pereza.
Cuando hay personas en muchos lugares que tienen que andar cientos de kilómetros para encontrar un lugar y adorar a Dios. Debería darnos vergüenza cambiar un mensaje de la palabra de Dios por cualquier actividad. Debería darnos vergüenza no compartir el Evangelio de Cristo o avergonzarnos de que los demás sepan que somos cristianos, cuando muchos hombres y mujeres en otros lugares del mundo están siendo asesinados, asesinados por confesar el nombre de Dios. Debería darnos vergüenza. Mis hermanos, estos 3 valientes jóvenes eran excelentes. Eran jóvenes íntegros, diligentes, responsables. Tan diligentes en sus funciones que no había ni un ápice ni una causal para que esos envidiosos y aduladores los acusaran delante del rey. No había ni una causal. La única causal que encontraron para acusarlos delante del rey, ¿saben cuál fue? Su fidelidad a Dios. Fue la única manera que encontraron para acusarlos delante del rey. Así que los envidiosos y aduladores del rey van y le comentan al rey: Rey, ¿sabías que no todos se inclinaron o se hincaron delante de la estatua cuando sonó la música? Hubo 3. Fíjense ustedes, los lambones, ¿verdad? Hubo 3 que no se hincaron. Hubo 3 que no obedecieron su orden. Hubo 3 que se rehusaron a arrodillarse delante de la estatua. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos sido acusados injustamente por ser cristianos, por ser creyentes? ¿Sabían ustedes que el mundo no nos quiere? El mundo no te quiere por ser cristiano. No aspire a ser elegido popularmente como alcalde de la localidad o presidente de la república. El mundo no nos quiere. ¿Cuántas veces, repito, hemos sido acusados, atacados, perseguidos por ser cristianos? ¿Cuántas veces hemos sido rechazados por ser cristianos? ¿Cuántas veces hemos perdido tal vez alguna oportunidad especial en nuestra vida por el hecho de ser cristianos? Mis hermanos, ¿saben qué nos dice el Señor cuando pasamos por todo esto? Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Saben ustedes que a veces nos acusan injustamente, nos acusan con mentiras por ser cristianos? ¿Qué le pasó al Señor Jesús? ¿Cómo lo acusaron? Con mentiras, ¿verdad? Con calumnias. Porque no había, como estos jóvenes, ninguna causal para acusarlos justamente. Por eso dice aquí: acusados injustamente. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, dice el Señor, doblemente bendecidos. Siéntanse doblemente bendecidos cuando por mi causa os persigan, os ataquen, os injurien, os calumnien, os odien. Dice el Señor que somos doblemente bendecidos cuando soportamos eso por causa de nuestra fe. Mis hermanos,
Les recuerdo que la Biblia no tiene letra menuda. ¿Han visto ustedes esos contratos a veces que uno hace compraventas? Todo muy clarito, ¿verdad? Y abajo hay un pedacito con una letra que no la lee nadie, donde hay unas cláusulas que a veces nosotros nunca las leemos y firmamos y después tome. Mis hermanos, la Biblia no tiene esa letra menuda. La Biblia es muy clara. Dice, si usted decide seguir al Señor, si usted decide ser fiel al Señor, dice, tiene que prepararse, porque vamos a pasar dificultades en algún momento. Vamos a ser perseguidos, atacados, injuriados, odiados. Así de sencillo, mis hermanos. Ahora, la doctrina de la prosperidad, del pensamiento positivo y la confesión de fe, que enseña que la vida cristiana es solo un apacible y tranquilo caminar al cielo, mis hermanos, está mintiendo. Eso es mentira. Eso no dice la Biblia. Estudie los verdaderos hombres de Dios. Estudie la vida de los verdaderos héroes de la fe. Y se va a dar cuenta, mis hermanos, que es totalmente diferente. Así que alguien tiene que estar mintiendo. O mienten ellos o miente la Biblia. Pero no pueden ser las dos cosas. Y no me venga a decir como alguien me dijo un día, no, es que eso era en el Antiguo Testamento. Qué tontería. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios así bravucón, mal geniado, malo, opresor. Pero en el Nuevo Testamento se convirtió, se volvió bueno. Ahora es un Dios que mima solamente, que consiente. Mis hermanos, qué tontería. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Dios no cambia, Dios no cambia. Lea el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de lo que les pasó a los apóstoles. Todos, excepto uno, murieron de forma cruel e inhumana. Lea la vida de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, mis hermanos. Lea lo que les pasa hoy día, a muchos misioneros en países como Corea del Norte, China, la India o países musulmanes. Estudie lo que les pasa a ellos por llevar el nombre de Cristo, mis hermanos. Así que enseñar a la gente que si usted sigue a Cristo, mis hermanos, no va a pasar por ninguna dificultad. Que el seguir a Cristo solo es salud, dinero y amor, mis hermanos, es una vergüenza. Es una vergüenza cuando en estos momentos mucha gente en algunos lugares del mundo, repito, está siendo vilmente asesinada y torturada por confesar el nombre de Cristo. Esta es la cruda realidad. Miren, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente. Aquí no dice que el que decrete, que el que declare, que el que confiese se va a librar. Todo el que quiera vivir piadosamente en algún momento de su vida, mis hermanos, va a sufrir persecución. Porque en algún momento, mis hermanos, nuestra fe, Dios la va a colocar a prueba. En algún momento. Ahora, todo esto, mis hermanos, tampoco nos puede desanimar. Por el contrario, debe alentarnos. Porque el Señor está poniendo a prueba, mis hermanos, nuestra fidelidad. Y como vamos a ver en el desenlace de esta maravillosa historia, Dios puede guardar nuestras vidas aún en medio del fuego. Dios es poderoso, Dios tiene el poder para guardar nuestras vidas, repito, aún en medio de la prueba, de la dificultad, del problema, del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento. Dios tiene el poder. Esta historia, mis hermanos,
Lo que sí nos debe advertir es que a todos en algún momento de nuestra vida nos va a llegar el fuego de la prueba y que el Señor, mis hermanos, nos dé las fuerzas, nos dé el aliento, el coraje, el valor para poder resistirlo cuando llegue ese momento. Ahora, la Biblia sí nos alienta cuando tengamos que pasar por dificultades. Mire, 1 Corintios capítulo 10. Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oído, no hay ninguna tentación que no sea humana. Ay, pastores, que no pude porque era una tentación especial, fue algo que no pude soportarlo. No mienta, mentira. No hay ninguna prueba que no sea humana. Es decir, todas nuestras pruebas pueden llegar a cualquiera. Sadrac, Mesad y Abednego eran como uno de nosotros, de carne y hueso. No eran sobrenaturales, no eran ángeles, eran jóvenes como muchos de ustedes. No hay ninguna prueba que no sea humana. Fíjense, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora la pregunta es, ¿por qué a veces no podemos resistir las pruebas, mis hermanos? No es porque Dios no sea fiel, es porque usted ha sido infiel con Él. Porque su relación, porque su comunión con Él no son lo mejor. No estás preparado para enfrentar esa prueba, mis hermanos. Así que dice la historia que unos envidiosos se acercaron al rey y le comentaron que al momento de sonar la música, todo el mundo se inclinó, todo el mundo se hincó, menos 3 jóvenes hebreos se rehusaron a hacer o se rehusaron a obedecer la orden del rey Nabucodonosor. ¿Ustedes se imaginan? Yo creo que hoy en el mundo no hay un personaje que ostente tanto poder o tanto temor como este rey Nabucodonosor en aquel entonces. Ahora, usted puede tener la certeza absoluta que si Nabucodonosor hubiese sabido que una persona, que un solo hombre se hubiese rehusado a hincarse delante de él, inmediatamente lo hubiese mandado a ejecutar. Pero ¿saben qué es lo curioso aquí? Que no lo hizo con estos 3 jóvenes. Les dio una segunda oportunidad. Nabucodonosor les dio otra oportunidad. ¿Saben por qué? Porque Nabucodonosor había aprendido a estimarlos, tal vez a quererlos, por su fidelidad, por su diligencia, por su responsabilidad, por su sabiduría como miembros de su equipo. Esto significa que estos jóvenes eran algo especial para Nabucodonosor. Fíjense, les dio otra oportunidad para que lo hiciesen. Así que Nabucodonosor los llama y les dice en el verso 4 de Daniel 3, miren lo que dice ahí. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, fíjense, les doy otra oportunidad. Prepárense, muchachos. Este hombre tal vez, miren, mandó callar la música, mandó apagar la música y dijo, un momento, vamos a comenzar de nuevo el evento. Solo, mis hermanos, solo ¿saben por qué? Por tratar de salvar la vida de esos jóvenes que él, repito, tal vez apreciaba y amaba. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, no sé qué será eso, zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis,
Fíjense, si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Miren lo que sigue ahí, qué tremendo. ¿Y qué Dios? Se nota que Nabucodonosor no conocía a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense lo que dice Nabucodonosor. ¿Qué Dios podrá salvarlos? ¿Acaso ustedes no conocen el poder que yo tengo? Como quien dice, su vida está en mis manos. Yo soy el único que puede salvarlos. Simplemente tienen que obedecerme. Ahora, es cierto que la Biblia dice que debemos obedecer las autoridades, ¿verdad? Pero la Biblia también dice que debemos obedecer primero a Dios que a nuestras autoridades. Y estos jóvenes lo tenían perfectamente claro. Pero miren, lo hermoso de todo esto, lo más hermoso de esta historia, es la respuesta de estos jóvenes valientes. Miren la respuesta en el verso 16 al 18. Dice: Sadrac, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Como quien dice, Nabucodonosor, rey, usted ya nos conoce, usted sabe nuestra fidelidad a nuestro Dios, usted ya sabe nuestra respuesta. ¿Para qué vamos o para qué nos pregunta eso si usted ya sabe la respuesta? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, oído a lo que sigue aquí. Aquí, mis hermanos, radica la diferencia entre la falsa y la buena doctrina. Aquí va a radicar la diferencia entre el auténtico, entre el genuino o el hipócrita cristiano. Fíjense lo que sigue. Y si no, ¿cierto? Dios puede salvarnos, pero ¿y si no? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué respuesta tan tremenda, ¿verdad? Qué tremenda respuesta. Qué fe de estos jóvenes, mis hermanos. Qué fidelidad de estos jóvenes a Dios. Por eso, repito, le dijeron: rey, no sé ni para qué nos pregunta. Usted ya sabe a lo que estamos dispuestos con tal de ser fieles a nuestro Dios. Ahora, ellos dijeron: rey, nuestro Dios puede protegernos del horno de fuego. Él tiene el poder para hacerlo. Estamos absolutamente seguros que Él puede librarnos del horno ardiente. Pero si Él decide no hacerlo, pero si Él quiere no hacerlo, pero si es su voluntad no hacerlo, no importa. Él seguirá siendo nuestro Dios y no estamos dispuestos a servir a sus dioses ni a arrodillarnos delante de la estatua de oro. Nuestro Dios puede salvarnos del fuego, pero si Él decide que seamos mártires, no importa. Seguiremos adorando a nuestro Dios. Nuestro Dios puede salvarnos, pero si Él decide que debemos morir, no importa. Seguiremos siendo fieles a nuestro Dios. Nuestro Dios tiene el poder para salvarnos, pero si Él decide que debemos ofrecer nuestras vidas, no importa. No nos arrodillaremos delante de tus dioses. Qué hermoso, ¿verdad, mis hermanos? Qué hermoso que cada uno de nosotros pudiésemos, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, decir estas palabras. Cuando pasemos por la prueba, en el momento de la prueba, de la angustia, de la dificultad, de la enfermedad, del problema, del dolor, podamos decir estas palabras: Dios, tú puedes salvarnos, tú puedes ayudarnos, pero si no, seguirás siendo nuestro Dios.
seguiremos sirviéndole, seguiremos siendo fieles y seguiremos amándote. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Qué tremendas palabras. Dios puede ayudarnos. Dios puede librarnos. Dios puede guardarnos. Pero si Él decide no hacerlo, es su voluntad. Mis hermanos, Él continúa siendo Dios. Él continúa siendo todopoderoso. Él continúa siendo bueno. Él continúa siendo soberano. Él continúa siendo fiel. Continúa siendo todopoderoso. Dios, mis hermanos, oído, Dios tiene el poder. Ojo, Dios tiene el poder para sacarnos de toda prueba por la que estamos pasando. Clama a Él, ruega a Él, ora a Él. Pero mis hermanos, si no, Él continúa siendo Dios. Él continúa siendo poderoso. Él continúa amándote. Él continúa amándonos. Mi amigo, Dios, oído, Dios puede darte un trabajo. Dios puede concederte todas tus peticiones. Es todopoderoso. Pero, ¿y si no? Él continúa siendo bueno. Téngalo siempre presente. Dios tiene el poder para sanarte de esa enfermedad. Pero, ¿y si no? Él continúa siendo todopoderoso. Dios puede multiplicar tus finanzas, salvar tu negocio, pero ¿y si no? Él continúa siendo tu proveedor. Dios, mis hermanos, jamás va a dejar de ser Dios. Tenga siempre presente, mis hermanos, que Dios es soberano. Oído, Dios es soberano. Eso significa que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, a quien quiere y cuando quiere. Eso es Dios, es soberano. Nuestras oraciones, tus oraciones no son una correa de fuerza para obligar a Dios a que haga lo que a mí se me antoja, o lo que yo quiero, o lo que yo desee. No. Nuestras oraciones, mis hermanos, son un ruego, son una súplica a quien tiene el poder. Les recuerdo que la iglesia primitiva oró por Pedro y el Señor le sacó de la cárcel, ¿recuerdan? Pero esta misma iglesia también oró, rogó y suplicó por Jacobo y Jacobo fue ejecutado. Pedro salió y Jacobo murió. Pero Dios continuó siendo Dios. Ellos continuaron confiando en Dios. Porque Dios, mis hermanos, es soberano. Dios a veces dice sí, a veces dice no. Y eso no lo hace menos Dios o menos poderoso. No, eso simplemente lo hace un Dios soberano. Ahora, Dios también pudo haber librado a estos jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, pudo haberlos librado de la opresión de Nabucodonosor. ¿Sabe cómo? Quitándoles la vida. Era una posibilidad, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan? Del horno de Nabucodonosor directamente a la gloria de Dios. Era una forma de salvarlos de la opresión de este Nabucodonosor. Mis hermanos, el mismo Señor Jesús oró en Getsemaní: Padre, si es posible, si es tu voluntad, si está dentro de sus posibilidades, si hay otra opción, líbrame de pasar por esta prueba. Pero si no hay otra opción, si no hay otra posibilidad, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. El mismo Señor Jesús, mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo oró para aceptar la voluntad de Dios, para que se hiciese su voluntad.
Qué diferente, mis hermanos. Qué diferente a las oraciones del moderno cristianismo, de la prosperidad, del pensamiento positivo, de la confesión de fe. Allí, mis hermanos, no se pide la voluntad de Dios, allí se exige la voluntad del orador. Qué diferente, mis hermanos. Ese no es el modelo de oración que encontramos en la Biblia. Esa no es la forma en que Dios nos enseña a que oremos a Dios. Debieran cerrar sus bocas todos aquellos mentirosos que proclaman, que decretan, que declaran tonterías. Yo decreto sobre tu vida abundancia, prosperidad. Yo decreto sobre tu vida salud eterna. Yo decreto sobre tu vida felicidad eterna, mis hermanos. Esto parece más un ritual de brujería que una oración. Esa no es la manera en que Dios nos enseña a que pidamos o a que acudamos al Padre. No tiene nada que ver con la verdad bíblica. A todos estos decretadores y sanadores les debería retumbar en sus oídos las palabras de estos tres jóvenes a punto de ser echados en el fuego ardiente. Dios puede salvarnos. Dios tiene el poder para salvarnos, pero ¿y si no? No nos arrodillaremos ante la estatua de oro ni serviremos a sus dioses. Así no lo haga Dios, así no lo haga, seguiremos siendo fieles a Dios. Ahora, la historia continúa diciendo que cogen a estos tres jóvenes, los atan, los amarran muy bien y los lanzan al horno. Miren, esto es tal vez mi teoría, pero muy posiblemente ese horno del que habla la historia era un horno especial. O sea, cuando escuchamos hablar de un horno, pues tal vez pensamos en un horno microondas, ¿cierto? En un horno de hacer pan, un horno para hacer el asado huilense o algo así por el estilo. Pero este horno, mis hermanos, era un horno inmenso. Para caber 4 personas caminando, era un horno inmenso. Así que la teoría puede ser que este horno era tal vez usado para fundir la cantidad de oro usado para construir esa enorme estatua de oro de 30 metros de altura. Era algo inmenso, ¿verdad? Ahora, si fuese esa la posibilidad de que ese horno era el usado para fundir el oro, quiero recordarles que el oro se funde más o menos a una temperatura de 1000 grados. Ahora, si fue calentado 7 veces, pues es muy fácil multiplicar, ¿cierto? 7 por 1000. Era, mis hermanos, un poquito más caliente que Girardot. Hace unos días fuimos a Girardot unos días y qué calentura tan tremenda, ¿verdad? Pero viendo esto, mis hermanos, Girardot es una nevera. Dice que fue calentado 7 veces más de lo normal, mis hermanos. Así que con ese calorcito lanzan a estos 3 jovencitos a ese horno ardiendo, mis hermanos. Solo un milagro del cielo podía salvarlos, ¿cierto? Solo un milagro del cielo podía salvar sus vidas. Ahora, ¿cuántas veces, mis hermanos, nos hemos visto en situaciones tan terribles, situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que aún llegamos a pensar que ni siquiera un milagro del cielo puede ayudarnos? Pero, mis hermanos, a veces Dios permite o a veces Dios causa que pasemos por tal dificultad, por tal dolor, por tal sufrimiento. ¿Para qué? Para que así, mis hermanos, sea más gloriosa su provisión y su misericordia. Para que así, mis hermanos, podamos ver con más claridad la gloria de Dios en nuestra vida. Así es, mis hermanos, nuestro Dios.
Mis amigos, en muchas oportunidades, yo sé, en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, en muchas dificultades, en muchas pruebas, en muchas adversidades, lo único que tenemos que hacer es exclamar lo que dijo el salmista: estad quietos y reconoced que yo soy el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Dice el Señor: estad quietos y reconoced que yo soy el Señor. Amén. Lo siguiente que sigue es impresionante. Miren, verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? ¿Es verdad? Nosotros echamos a 3 varones atados. Y dijo él: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Qué hermoso, ¿verdad? Qué cuadro tan tremendo. Ustedes se imaginan, mis hermanos, imaginemos esa escena: a un hombre dentro de un fuego, dentro de un horno de fuego ardiendo, y su cuerpo dice que resplandecía. O sea, imagínense resplandecer en medio del fuego. Tuvo que haber sido una escena impresionante para Nabucodonosor, ¿verdad? Algo totalmente impresionante. Repito, resplandecer, brillar en medio del fuego. Era algo, tuvo que hacer algo tremendo, mis hermanos. Ahora, estos jóvenes muy seguramente tuvieron que haber recordado allí dentro del fuego las palabras del profeta Isaías en el capítulo 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Yo sé que esa promesa tal vez tuvo que alentar a estos 3 jóvenes allí en medio de ese horno. Mis hermanos, qué tremendo milagro que hizo el Señor allí, en aquel tiempo, en aquel momento. Ahora, quiero que miremos aquí algo bien interesante. Fíjense que Sadrach, Mesach y Abednego no son librados del fuego. Piensen eso. Ellos no fueron librados del fuego. Ellos fueron librados en medio del fuego. ¿Se da cuenta de eso? No fueron librados del fuego, sino que fueron librados en medio del fuego. Hubiese sido fácilmente entendible que Dios hubiese enviado uno de sus ángeles y los hubiese sacado del fuego, ¿verdad? Los hubiese sacado del horno, hubiese apagado las llamas. Pero Dios aquí fue mucho más allá. Dios los libró en medio de ese fuego. Allí, mis hermanos, los libró en medio del fuego. Ahora, ¿cómo es nuestra oración cuando estamos en medio de la prueba? ¿Cómo oramos a Dios en medio de las dificultades, en medio del dolor, del sufrimiento, de la adversidad? ¿Cómo es nuestra oración? Padre, líbranos, ¿cierto? Líbranos de este dolor, líbranos de esta prueba, líbranos de esta dificultad, mis hermanos. Pero ¿saben qué hace el Señor? A veces el Señor no nos saca de esa situación. El Señor no nos saca de ese dolor, no nos saca de esa adversidad, sino que en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, en medio de esa adversidad, Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos protege. No nos saca del fuego, sino que nos guarda en medio del fuego, en medio del dolor, de la enfermedad, de la adversidad. ¿Saben qué nos enseña esto, mis hermanos? Nos enseña que es mejor estar dentro del fuego con Dios que fuera de él con Nabucodonosor. Es mejor, mis hermanos, estar o caminar en el desierto con Cristo que estar en un jardín de flores sin Cristo. Es mejor, mis hermanos, estar dentro de la prueba con Cristo que fuera de la prueba sin Cristo. Miren, algo aquí también interesante que nos narra el escritor
de estos jóvenes, el escritor de este texto. Dice que estos jóvenes están dentro del fuego, pero no se ven preocupados, no se ven desesperados, no se ven asustados o achicopalados, sino que dice que están andando, están caminando para allá y para acá, tranquilos, como si nada estuviese pasando. Ahora, no sé si usted ha notado aquí algo interesante. Fíjense en este texto. Estos jóvenes están caminando, ¿verdad? Están caminando. Pero la pregunta es, ¿acaso no estaban atados? ¿Acaso no estaban amarrados? ¿No fueron lanzados allí? ¿No fue la orden de Nabucodonosor que los amarraran fuertemente y los lanzaran al fuego, mis hermanos? Pero fíjense, el fuego a ellos no pudo tocarlos. No quemó ni un cordón de sus zapatos. Dice que ni un cabello de su cabeza fue quemado. El fuego no pudo tocarlos, no pudo tocar nada de ellos, excepto tocó algo, ¿verdad? ¿Qué tocó? Sus ataduras. Sus ataduras fueron quemadas y fueron sueltas. Dios, mis hermanos, en medio del fuego, aunque ellos fueron protegidos, pero sus ataduras fueron sueltas, mis hermanos, fueron sueltas. Mi amigo, esto nos enseña que Dios, en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, del dolor, del sufrimiento, Dios nos libra de nuestras ataduras. Dios usa muchas veces esa situación adversa, esa situación difícil, para hacernos libres, para librarnos de ataduras. Nos da libertad en medio del fuego, en medio de la prueba que tengamos que pasar. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Mi amigo y mi amiga, quiero decirte que no te desesperes por las llamas. No te asustes, no te amedrentes por la temperatura de la prueba. Sigue caminando y confía en el Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Que Dios está pronto a ayudarte, a librarte, a socorrerte, como hizo con Sadrac, Mesach y Abednego. Una vez pases por las pruebas, una vez pases por la dificultad, por el problema, por la adversidad, mis hermanos, muchos se maravillarán de los resultados de esa prueba, como pasó con estos 3 jóvenes hebreos. Muchos tal vez no van a creer que has pasado por esa prueba, pero tú podrás testificar con todas tus fuerzas que pudiste pasar por esa prueba, por esa dificultad, por ese dolor, por ese sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque en medio de esa prueba, en medio del fuego, Dios estuvo contigo. Dios estuvo contigo. Amén.